Hoy, Martes Santo, la Iglesia nos invita a poner una especial atención en la palabra que se ha proclamado. Dice el texto del profeta Isaías: El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Las palabras del profeta Isaías hablan perfectamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo hace un par de días atrás celebrábamos el misterio de la Anunciación y la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. Este es el Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros para salvarnos, para redimirnos. El Hijo de Dios, quien glorificará a Dios Padre y establecerá una comunión nueva y eterna entre Dios y los hombres a partir de hacerse el último de todos, a partir de ofrecerse él mismo como víctima, siendo el sacerdote del único sacrificio con mayúsculas, ofrecido en reparación por todos los pecados. Es este el Hijo de Dios quien en esta Semana Santa empieza a implorar en su corazón la protección de Dios Padre, porque es difícil asumir la pasión, porque es difícil también para el Hijo de Dios, hecho hombre, cargar con la cruz de todos los pecados del mundo. Pecados que estremecieron el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Pecados que estremecen la vida del Hijo de Dios. Vayamos a lo que dice el capítulo 13 del Evangelio según San Juan que hemos escuchado. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, dice, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregarán. Hoy el Señor se estremece en esta semana, la semana más importante de la Iglesia, porque el espíritu de la traición ronda también alrededor nuestro, que nos decimos y somos discípulos de Jesucristo desde el día de nuestro bautismo. Espíritu de traición que hace que el Señor se estremezca, porque no hay cosa que duela más que la traición que viene de la propia sangre, que viene de esa propia intimidad que establece el Señor con cada uno de sus hijos. Por eso no está de más el pensar que más le duele al Señor la traición de los cristianos que las faltas que cometen los paganos, es decir, aquellos que no conocen a Cristo, que no le han dicho: tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador. El Evangelio lo dice de manera clara: estando en la mesa con sus discípulos. De esa propia mesa, es decir, del seno de esa iglesia naciente, sale el traidor. Como si lo miráramos con detenimiento, podríamos decir: del seno de la iglesia nacen a veces las mayores traiciones. Y me refiero no a que proceda de la iglesia la traición, sino que de ese ámbito tan cercano a Cristo, como es la Eucaristía, como es la recepción de los sacramentos, nacen a veces esas razones mundanas
y miserables que no logramos extirpar de nuestro corazón, que nos llevan a traicionar a aquel mismo que hemos recibido, a aquel mismo con el cual nos hemos encontrado. Porque sería un gravísimo error no considerar que cuanto uno más cerca está de Dios, más va a ser tentado. Tal vez me animo a decir, es esto también lo que se olvidó Judas, como en su momento olvidó Pedro, que cuanto más cerca estaban del Maestro, mayor iba a ser la tentación. Por eso, descubramos también en el pecado la razón del dolor de Jesucristo. El corazón de Cristo empieza a ser traspasado cuando se manifiesta la traición. Le pidamos al Señor que hoy nos dé la gracia de reparar nuestras traiciones, de no mirar para otro lado como diciendo, Señor, ¿y quién será el que te va a traicionar? ¿O quién es el que te traicionó? Recuerda que Cristo asumió la cruz por tu traición, por mi traición, por las traiciones que ha sufrido en su iglesia y también en aquellos que habiéndolo conocido prefirieron las monedas. El Hijo de Dios va a ser glorificado, asumiendo el camino cruento y doloroso de la cruz. Le pidamos al Señor que nos permita seguirlo y tomar un poquito de la cruz estos días, o incluso sentir el peso de la cruz bendita con Cristo hasta el final de nuestra vida, para que lo que quebrantamos por la desobediencia, el Rey obediente, nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a repararlo. Que el Señor nos dé la gracia de que no miremos para otro lado, de que seamos fieles y reparemos nuestros pecados. Amén.